Muy bien, estimados hermanos estudiantes, vamos a comenzar el libro de Hebreos. La semana pasada hicimos una breve y muy somera introducción. Vamos ahora a estar viendo de plano ya lo que es el libro de Hebreos. Es un libro de la Biblia que realmente nos da muchísima enseñanza. Son 13 capítulos y lo vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor de una manera muy importante. Y ya que estamos en Hebreos, también vamos a ver la manera de tener alguna referencia bíblica en cuanto al judaísmo. Recordemos que el Señor Jesús, por naturaleza humana, él nació pues como judío, fue formado como judío, pero da la casualidad que no solamente cristianos, yo he podido conversar con muchos pastores y de todo ello pastores bautistas, que desconocen sobre, por ejemplo, las fiestas judías. El nacimiento del Señor Jesús fue un acontecimiento sui generis, único en su género, porque ese día donde fue la resurrección se cumplía el Sabbat. Recordemos que los judíos guardaban el sábado, el Shabbat, es el término en hebreo. Ese año, en ese tiempo y en ese evento sobrenatural, se dieron dos elementos. O sea, se cumple lo que la Biblia dice, ¿no? El Señor Jesús tuvo un nacimiento, una concepción, obviamente, sobrenatural y un nacimiento igual. Entonces, eso tiene que ver mucho porque también se realizaba una de las fiestas judías, se celebraba en Israel. Entonces, vamos a tratar de lo posible de que en Hebreos algunos puntos importantes, pues, lo podamos tener presente. Y saben que dentro del judaísmo y las tradiciones y fiestas judías, cada fiesta judía tiene una resonancia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todas las fiestas judías, de una u otra forma, hacen una dirección hacia Cristo Jesús. Es impresionante, hermano. El calendario judío, todo tiene que ver con Cristo Jesús. Entonces, yo creo que va a ser muy provechoso, hermanos, que podamos tener en cuenta la palabra de Dios y está empezando por aquí. Y entonces voy a compartir un material porque no quiero que la hora se nos vaya así de fácil. Entonces vamos a comenzar y para esto voy a ir acá. Ujú. Ok, ahora sí. Vamos a compartir. ¿Lo ven, verdad? ¿Qué dice ahí? El capítulo uno. Sí, Perdón. perfecto. Vamos a... Se ve, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá para... Ah, estaba utilizando acá este otro material que tenía al lado. Ya. Muy bien, entonces, acá está. Vamos a ir a Hebreos entonces. Si lo pueden ver ustedes, si lo pueden ver, me mandan un clic ese virtual, ¿no? Para poder ver que lo están viendo. ¿Qué dice allí Hebreos? En el último capítulo, precisamente, uno de los varios pasajes bíblicos de suma importancia. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, ¿verdad? Amén. Isaías dice que el brazo de Jehová no se ha recortado y el escritor de Hebreos, guiado por el Santo Espíritu de Dios, lo reafirma una vez más enfáticamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? Es uno de los pasajes claves, ¿verdad? ¿Es epístola o no es epístola? ¿Es una carta o no es una carta de Hebreos? Vayan pensando eso que en un momento vamos a ir ahí y les voy a preguntar. ¿Sí? A ver, continuamos entonces y vamos acá a ver. Hay un texto también interesante que nos dice Hebreos. ¿Y qué nos dice Hebreos? Que es porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el mismo, en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios.
Acá veo en algunos capítulos más adelante justamente una porción en la que la palabra del Señor nos habla y nos dice que justamente a Cristo no va a tomar importancia dice, de los sacrificios, sino que Dios le preparó un cuerpo, es decir, para tomar forma de su creación y cumplir esta sublime misión allá en el Calvario, ¿no? Esto está en el video de la semana pasada, así que voy a tratar de hacer el canal para, una vez que tenga, ya les voy a estar enviando, ¿sí? ¿Correcto? Nuestro hermano Helio también acá, el delegado, nos ayuda con lo de la asistencia, por favor, para que de esa manera, yo creo que ya tengo sus números y así yo creo que ya vamos a hacer el canal, para que de esa manera también en WhatsApp yo les pueda subir material y también el link del canal de YouTube que vamos a tener las clases. Pero hagan lo posible de estar a la hora, hermanos, y de estar al tanto para poder ir avanzando esto, ¿no? Bueno, seguimos. Otra porción de la palabra que realmente hay muchos versículos que hablan a la iglesia y vamos a ver luego las características. Ahora, la otra semana, Dios mediante, también en parte lo que vamos a ver, ¿no? El tema, uno de los temas de la epístola de los hebreos, ¿no? De la carta a los hebreos, que también se le llama, o el libro, diríamos el libro de los hebreos, que Jesús es la revelación final de Dios y el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Es decir, en la ley, según Romanos, no hay justificación para el hombre. Es decir, hay la ley, por la ley, el hombre es condenado por la gracia el hombre haya salvación o redención en términos paulinos o teológicos de Romanos, el hombre haya salvación. El pecador es redimido, hablando de la doctrina de amartología, que es la doctrina del hombre y del pecado. ¿Sí? Me parece interesante. Pero además, creo yo también, y lo vamos a ver en un momentito esto, eh, me había pasado acá voy a regresar acá. ¿Cuál es el tema? Luego regreso por lo anterior. Contiene un mensaje especial, contiene un mensaje especial, estamos hablando del libro de Hebreos, ¿sí? ¿Cuál es la temática? Contiene un mensaje especial para un tiempo caracterizado por la apostasía. Apostasía. Como ya vi en el tiempo de los hebreos. Hebreos hay cosas muy importantes, como por ejemplo, no dejando de congregarse porque algunos tienen por costumbre, ¿no? Imagínense tener una costumbre tan antigua que hasta el día de hoy se ve. Dice, se dirige al creyente que ante la incredulidad y la desobediencia debe permanecer firme en la fe. Más adelante hay una porción de Hebreos, dice, cuidado con la raíz de amargura, cuidado con el endurecimiento del corazón y tener un corazón incrédulo. El cristiano puede tener a Cristo en su corazón, pero puede de alguna forma dar lugar a la incredulidad. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Tomás? No, 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 yo no voy a creer, él resucitó. No, sí lo dijo, pero yo no lo creo. Y alguien por la espalda le tocaba el hombro. No, no, déjenme hablar. A mí nadie me va a cambiar de pensamiento. El Señor murió y está muerto, pero él no resucitó. Y seguía con la mano, como que voltea, voltea. ¿Y quién me mole? Voltea y estaba el Señor Jesucristo. Sí, ya me imagino la impresión. O se vino al suelo por la impresión y por las palabras que decía Tomás. Había incredulidad. Él no creía. O sea, había oído, había entendido, pero no estaba convencido que Cristo iba a resucitar. Acá hay una advertencia y también de la desobediencia. Debe permanecer firme en la fe. ¿A qué iglesia de las siete? ¿A qué iglesia? ¿O cuál es el nombre de la iglesia en que se mantiene firme en la fe? Firme en la fe. A ver, dígame, ¿cuál fue? ¿Qué iglesia? De Apocalipsis, segundo y tercer capítulos.
A la iglesia de, La iglesia de Filadelfia. amén, ¿no? La iglesia de Filadelfia. Por eso le pusieron la iglesia de Comas al colegio, ¿no? Filadelfia. De ahí viene la palabra fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Fidelidad. Y fidelidad justamente porque la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Firmes. ¿En quién? En el escritor de Hebreos, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué interesante es esto, ¿no? Entonces, me agrada mucho también este punto en la cual ustedes deben tenerlo presente. Voy a regresar porque habíamos pasado por alto. A ver, ya, este es un tema uno, el tema dos que les he compartido. Y acá el bosquejo podemos ver también la preeminencia de Cristo, preeminencia, ¿no? En nuestros capítulos, a Cristo como el sumo sacerdote. ¿Qué libro del Antiguo Testamento nos habla sobre el sumo sacerdote, sus características, su vestimenta, su posición, su labor, su función? El gran sumo sacerdote. En el tiempo donde está el Señor Jesucristo en su ministerio, ¿había un sumo sacerdote, hermanos? Y si lo había, ¿quién era? ¿A la una, a las dos? Melquisedec No, o repito, ¿había un sumo sacerdote en el tiempo del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? yo creo que no. O sea, tal como los judíos, no creo. Claro, pues, cuando se enfrenta, cuando va al templo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Había o no sumo sacerdote en Israel? A ver, pregunto, ¿no me responde nadie? Permíteme acá, disculpen, lo que pasa es que a veces hay una llamada, unos mensajes urgentes. No soy de enviar, de prestar atención, pero a veces hay un accidente, una cosa que ha pasado en la iglesia y, hermanos, a veces cosas pasan así, ¿no? Entonces, Caifás, perdón, Caifás. Caifás, ¿están de acuerdo ustedes, hermanos? Sí, pastor. Se lo dice Mateo 26 y 27. El sumo sacerdote. ¿Y ustedes creen que realmente fue un sumo sacerdote o no? Hermano, estudiando la tradición, libros judíos, me gustaría, bueno, acá esto, en caso. Mi hijo que estudió, no sé si lo llegaron a conocer, Andrés Israel, sí, él sí conoce mucho de este tema como escatología. Y hermanos, ¿dónde estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes verdaderamente de Israel? En el tiempo del Señor Jesús no estaban en las ciudades. Se habían alejado a los lugares, a las partes de los collados, las partes internas, la parte interna, no estaban en la periferia, no estaban en la ciudad de los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque había una corrupción dentro del sacerdocio, entre comillas, habían hecho un negociado, habían tomado una cúpula, lo que hoy hablamos en términos seculares o políticos, los caviares, ¿verdad? Llegaron los caviares a tal poder, por ejemplo, la fiscalía está infectado, ¿no? De gente progre, como se le llama, ¿no? Que están por el aborto, que están con la ideología de género, que están con la corrupción del el tráfico de influencias y, con lo que conviene a determinados grupos económicos del país. En el tiempo del Señor Jesús exactamente pasaba lo mismo en el aspecto religioso. Los verdaderos sacerdotes no estaban en el templo. ¿Sabe por qué se fueron? Al ver toda esta corrupción, al ver que el judaísmo se había convertido en una religión pagana. Miren el templo, ahí está el ejemplo del Señor Jesús, ¿sí o no? Cuando ingresó, ¿cómo vio el templo? ¿Qué vio en el templo? Justamente porque los que decían no lo eran, no eran sacerdotes. Habían, todo era dinero, todo era influencia, todo era posición económica. Y ahí estaban los fariseos y los saduceos en esta situación. Entonces, aquí nos presenta Hebreos
al sumo sacerdote, a Cristo Jesús, con todo lo que bíblicamente menciona la palabra de Dios. Y luego tenemos exhortaciones también, exhortaciones, ¿ok? Acá tenemos una cronología, obviamente que las fechas son aproximadas, no podemos decir que exactamente fue este año, ¿no? Donde vemos acá o en esta línea de tiempo los acontecimientos más importantes que tienen que ver justamente en este periodo. Y en este periodo donde justamente aparece el libro de Hebreos entre el año 60 a 90 después de Cristo. Sí, miren hermano, ya había pasado más de medio siglo. ¿La iglesia era perseguida? Sí, la iglesia era perseguida. Recordemos que en cada siglo, hermano, dentro de la propia iglesia, comienzan a haber, hermanos, dentro de estos concilios, divisiones. Varios de uno, de los padres apostólicos, luego de los líderes y de los teólogos en muchos lugares, hermanos, de Europa, se habían apartado, hermano, y habían trastocado la doctrina bíblica. Eso es característico en los primeros siglos. Ujú. Entonces, más o menos hay un panorama de este contexto histórico en el que aparece el libro de Hebreos. El tema que ya lo acabamos de mencionar, y luego de ello, hay un pedido en la iglesia, hermanos. Hay un pedido en la iglesia. Hay un pedido en la iglesia. Ahora, yo pregunto, hermanos, ahí está Hebreos. ¿Quién puede leer Hebreos 1, los cuatro primeros versículos? ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo lo leo, yo lo leo. Adelante. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy amable. Gracias. Pregunto, hermanos, ¿Hebreos es una epístola o un libro? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice hermano de la selva, nuestro hermano Sael? Pastor, cuando yo vi los, los, las partes, ¿no? del Nuevo Testamento, y ahí estaba parte, en la parte de la epístola, que también lo consideraban como epístola, ¿A en qué la llamamos parte, epístola, varón? ¿A qué se llama epístola? este, bueno, sí, de Pablo, ¿no? Las cartas que escribió Pablo. No, te preguntaba a qué se llama epístola. ¿Qué es una epístola? Básicamente una carta, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿Hebreos consideras que es una epístola o una carta? ¿Sí o no? No, no, ¿Por qué no? una carta, ¿Consideras que es una carta o no, Hebreos? una carta, Ya, es una carta. Ok, hebreo. gracias, mi estimado. Gracias. Puedes apagar tu micro, por favor. Ok. Nos vamos aquí a nuestro hermano Habacuc, allá a Cusco, Pisa. Perdón. Yo creo que llega a ser un, un libro, perdón, una prédica, un sermón largo también. Eh, Igual no indica un escritor, ¿no? Porque al final no se sabe si fue Pablo o Lucas tal vez, Ok, pero creo que es un sermón, yo creo, una prédica. como un sermón. Ok, bueno. ¿Qué dice nuestro hermano pastor Elio Gutiérrez?
Pastor, buenas noches. ¿Qué tal, varón? Buenas noches, Pastor. Hebreos es una epístola porque va dirigido más que todo a los creyentes. Es una epístola, ¿no? Como una carta que va dirigido a alguien. En este caso a los creyentes va dirigido. Ok, gracias. Ahora, acaba de leer nuestro hermano Habacuc los primeros versículos que empieza Hebreos. Dice epístola a los Hebreos. Pero como toda carta, siempre va un vocativo, es decir, ¿a quién se dirige? Hay un contenido que es la propia carta o la epístola y hay una despedida, en este caso el remitente. ¿Quién envía esa epístola? Si vamos a la palabra al Nuevo Testamento, aparte de Hebreos, ¿cuál es la otra epístola que no tiene salutación? A ver quién me lo dice. O sea que no tiene saludo, como Hebreos. ¿Ustedes ven acá en Hebreos saludo, salutación? No. Por eso muchos consideran que es el apóstol Pablo, pero en realidad pierde credibilidad porque en todas las epístolas paulinas, en su característica, número de la salutación. Y aquí no hay salutación. Entonces, bien raro desde ese punto, desde ese sesgo, que el escritor haya sido el apóstol Pablo. ¿Qué otro libro no tiene salutación en el Nuevo Testamento? ¿Quién me lo dice? Porque todas tienen, ¿ah? Primera de Juan, ahí nomás está. A ver, vamos rapidito, ¿ya? Volvemos rápido. Primera de Juan, ¿lo tienen? ¿Tienen Primera de Juan, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, los anunciamos la vida eterna y continúa. Primera de Juan no tiene salutación, pero está descartado, ¿no? Está descartado, obviamente, que el escritor terrenal humano fue precisamente el apóstol Juan, con sus famosas epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, aparte del Evangelio. Pero el Evangelio, ese Evangelio no es una epístola. Eh, por eso muchos consideran que Hebreos no es una epístola, porque no tiene un saludo en sí. En el saludo, generalmente, se menciona a quién va dirigida. Por el contexto, obviamente, como parte de la palabra de Dios, entendemos que el mensaje es para todos los cristianos. De eso no podemos poner en tela de juicio eso. Pero si vamos al último capítulo de Hebreos, miren, en el último capítulo de Hebreos vamos a ver exhortaciones, ¿o no? Ahí está, Hebreos, acordado de votos pastores. Y luego dice, verso 17, obedeced a vuestros pastores, de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. O sea, hay exhortaciones para el pueblo de Dios. No se dejen llevar, dice, por doctrinas diversas y extrañas. Hay exhortaciones. Entonces, es una epístola y en sí no es una epístola. Bueno, epístola porque no tiene un saludo, no tiene no indica a quiénes exactamente, textualmente, literalmente va dirigida la carta. Roma, a los hermanos que están en Roma. A los hermanos que están en Colosas. Es el típico estilo paulino. Juan hace sus misivas en las demás, pero acá en Hebreos no hallamos eso. No hallamos eso. Pero sí hallamos exhortaciones en la parte final, ¿verdad? En la parte final. Que sí es una característica de las cartas o de las epístolas paulinas. Es una característica. Y otra característica, ya yendo a la temática en sí de Hebreos, es que Pablo presenta la doctrina primero y al final, mayormente de sus epístolas, deja las exhortaciones, las recomendaciones, los consejos. Pero acá en Hebreos vemos ambos. Vemos por un lado la doctrina, pero por otro lado vamos a ver las exhortaciones. Miren ahí en Hebreos 2.1. Hebreos 2.1.
Márquenlo, pónganlo ahí con resaltador porque la verdad que esto sí es importante. ¿Qué dice el versículo 1? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, por tanto, o sea, en consecuencia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, acá, tan pronto como empieza la epístola o el libro o la carta, inmediatamente aparece la exhortación, que no es precisamente el estilo paulino. Pablo generalmente presenta su saludo, luego la doctrina y relega sus exhortaciones al final de las mismas. Sin embargo, aquí en Hebreos vemos como que paralelamente van a aparecer doctrina y exhortaciones. ¿Ya? Entonces, eso tómenlo en cuenta, hermanos, ¿sí? Están tomando apuntes. Acuérdense que, hermano, la evaluación del curso es que cada semana ustedes tienen que enviarme sus apuntes de la clase. Ya, hoy día lo que usted está tomando, tómele foto y me lo envía. Póngale nombre y apellido. Nombre y apellido. No lo olvide, porque eso es nota. ¿Ok? Pedido a la iglesia, hermano, rápidamente. Permanezca fiel al evangelio y no se deje arrastrar. Ya hemos leído 2:1. 3:12. A ver. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, dice la palabra del Señor. No, acá lo dice claramente la palabra de Dios. Y acá se menciona en esta porción de la palabra de Dios. Repito, Hebreos 3:12. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 3:12? Y anótenlo, por favor, porque ese es un versículo sumamente importante. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que Dios me dice que me va a ayudar, que me va a bendecir, pero yo no veo nada, nada, no, no, no. Estoy con necesidad, estoy con problemas, estoy con gastos y estoy llorando y ¿será que Dios no me quiere ayudar? Entonces comenzamos a tener un corazón de incredulidad, es decir, duros a la palabra, reacios a las promesas de Dios. Nos olvidamos lo que dice Salmo 40:17. Aunque afligido yo he necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. O sea, el cristiano, hermano, comienza a llenarse de incredulidad, uno, por los afanes de este mundo, como dice el apóstol Juan en 1 Juan, dice, los afanes, el amor a este mundo, los afanes de este mundo, lo terrenal, lo material, lo van absorbiendo como un imán y va dando lugar más a lo material que a lo espiritual. Ya ahí empezó la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en las iglesias? Pastor, iría a la iglesia, pero domingo, justo esa hora, tengo mi negocio, como tengo unos hermanitos ahí. Vendo comida y justo esa hora llega la gente al restaurante, llega la gente. Agradezca al hermano que llega la gente, pero así como llega, Dios lo puede ahuyentar, hermano. Pero Dios es misericordioso. Es que tengo gastos, tengo que pagar el préstamo de la casa, tengo que pagar el préstamo de lo que hemos invertido, cocina, menaje, arreglo. ¿Y usted que no cree que Dios lo puede hacer sin tener que sacrificar lo que justamente dice Hebreo, no dejando de congregarnos? Incredulidad. Escuchamos, decimos amén, pero oímos, pero no creemos, porque no confiamos en lo que Dios dice. Incredulidad. No solamente dudamos, sino somos duros. Porque si fuésemos realmente dependientes de corazón, entonces, bueno, voy a poner un aviso, señores, buenos días, señores clientes, pero de 10 a 1 de la tarde no voy a poder atenderles. Después de la 1:30, 2 de la tarde, con gusto recibiré sus pedidos porque yo y mi familia vamos a la casa de Dios.
a escuchar su palabra. Así que esperamos su comprensión y por favor, cualquier delivery a partir de la 1 o 2 de la tarde. Habrá gente, obviamente, que se va a incomodar. Habrán Pastor, comensales, clientes que dirán, yo aquí no llamo ni más. Pero así como se va uno, se va dos, yo creo, hermano, que el Señor va a tener 5, 7 o 10. Porque ese cristiano está creyendo en la palabra y no está llenándolo de incredulidad. ¿Sí? Acá no. pastor, ¿Sí? había también acá una hermanita que con su esposo, ¿no? Cuando este había entregado a Cristo nuevo, nomás. Ellos tenían su negocio, tenían, vendían ceviche, ¿no? Y tenían, también vendían al mismo tiempo cerveza. Y cuando ellos ya empezaron, ¿no? Ya tuvieron un año, ya, y estaban ahí aprendiendo bastante, ¿no? La palabra de Dios y han decidido, ¿no? Ellos decidir que no vendería cerveza, no solamente ceviche. Y, y al principio costó, ¿no? Porque es que la cerveza le traía más dinero, ¿no? Pero ya pues ellos dijeron, vamos a servir a Dios y Dios va a proveer, ¿no? Y dejaron de vender, ¿no? Y cuando vinieron la gente, ¿no? Preguntaban, ¿no? Siempre, pero ellos decían que no, ya. Y más bien ellos ya, les aprovechaban en predicar el evangelio, entonces, y así poco a poco, han ido, ¿no? Decir, más bien dice, al contrario, dice, ganaron más, dice, ¿no? Ellos cuentan si ganaron más y ahora ya no venden eso, venden solamente ceviche y su refresco y nada más. Y ellos Ujú. dicen, Dios es fiel, dicen ellos, ¿no? Así es. Buen testimonio. Gracias. Muy bien. Dos, a los hermanos en la fe se les exhorta a ocuparse de que ni a un solo creyente se le permita alejarse del Dios vivo. Eso ya lo leímos hace un momento, 3:12. Hace unos segundos, mirad, no haya ninguno de ustedes corazón malo y crueldad. O sea, este libro o epístola está dirigido a quienes, a la iglesia, como decía el pastor Helio, o a los pastores. Es una A la epístola iglesia, pastoral, ¿cómo? a la iglesia. Claro, acá se ve, se le habla dirigida a los pastores también, ¿no? Por ejemplo, los pastores, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros, o sea, que enseñen los pastores que los cristianos no hay incredulidad, pero también hay exhortación, entonces es cierto, a la iglesia, pero no podemos pasar por alto también a los pastores, porque no hay otra epístola que en el último capítulo diga, acordado de vuestros pastores, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores, a la autoridad que Dios ha puesto en el rebaño, ¿no? Que no se permitan alejarse de él, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que también es algo para tomarlo en cuenta. Bien, y luego otro punto tercero dice, las consecuencias de alejarse son realmente inimaginables, ya que, según el escritor, es cosa terrible caer en manos del Dios vivo, ¿no? Porque justamente en este versículo 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, los resultados de alejarse, de olvidarse del Señor, es realmente algo sumamente terrible, bastante terrible, muy doloroso, muy penoso. Y eso justamente lo habla la palabra del Señor. Yo creo que estamos viendo acá, tengo acá algo más, el capítulo 1. Si vamos a ir al capítulo 1 para solamente hablar un sesgo, porque prácticamente hemos hablado una introducción hoy día, esta noche, y en este capítulo 1 vamos a ver a Jesús, a Cristo Jesús como Salvador y sumo sacerdote. Em, Aquí en Hebreos, hermanos, en el capítulo 1 básicamente, por un lado, y por otro lado, la palabra de Dios
nos habla y nos enseña la palabra del Señor. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Recuerdan a alguien que dijo, ahí tienen a los profetas para que escuchen? No, manda a mi hermano, ¿no? El rico, ¿no? Y Lázaro. No, porque aun cuando vuelva tampoco van a creer, le va a decir Abraham. Entonces, hermanos, acá Dios ha hablado de diferentes formas. ¿Cómo Dios habla al hombre, hermanos? A ver, ¿quién me lo dice? Ahora es a través de su palabra. Mm. Antes perfectamente. ¿Perdón? ¿Alguien? Ahora es a través de su palabra. Perdón, hermano, ¿puedes repetir, por favor? Ahora es a través de su palabra. Ya, pero ¿de qué formas o de qué manera Dios ha hablado en pasado o en el presente, si sí lo va haciendo, en la que Dios se ha manifestado al ser humano, al hombre, al ser humano? A través de su creación. ¿Perdón? A través de su creación. A través de la creación, muy bien. ¿Sí? A través de la creación, Dios habla al hombre, básicamente a la ciencia, porque lo que encontramos en el espacio sideral, lo que encontramos en la Tierra misma, en nuestro planeta, 12 horas de luz, 12 horas de noche, que forman un día, 24 horas. Y eso se debe a un fenómeno eh, físico, ¿sí? Que es la rotación de la Tierra sobre su propio eje, la rotación. Esa es una ley física. Y este también es un principio para hacer evangelismo personal, ¿no? Así como hay leyes físicas que rigen el universo, hay leyes físicas que rigen nuestra relación con Dios. Cuatro leyes espirituales, ¿sí? Eso lo saben ustedes, ¿correcto? Ya. Y cuando es traslación, es cuando la Tierra gira alrededor del Sol y al dar una vuelta completa es 365 días. Es una ley física. La ciencia así lo acepta, lo reconoce. 24 horas, un día. 2 horas de día, 2 horas de noche. Nosotros en estos momentos estamos aquí en el Perú a 25 minutos para las 10 de la noche. Pero, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿verdad? En otras partes del mundo ya están eh, teniendo el día miércoles, por ejemplo, ¿no? Ya están, ¿no? En otros países. En estos momentos en Europa deben, en algunos como España, ya deben estar por allí como 5:30 de la mañana, ya cerca, ya es miércoles ya. Y otras partes ya más alejadas como Australia, ya están almorzado. Imagínense, es la creación de Dios. Esa es la forma como Dios se manifiesta. Por eso dice el salmista, ¿no? Dice que la obra de tus manos contempla, ¿no? Toda la creación. Dios habla al hombre de todos los tiempos, la creación. Lamentablemente, como por ejemplo en el caso del Perú, los incas pues adoraban al sol y también a la tierra, ¿no? Al dios Inti y al dios tierra, a Huiracocha, Pachacamac. Ahí está el término quechua, ¿no? Y adoraban al sol y adoraban a la tierra porque la tierra le daba pues cosechas y también alimentación, vida y todo lo demás. Pero la creación dice que es obra de tus manos. El creador divino, el perito arquitecto, Dios estableció todo, el universo, toda la creación, todo lo que es la tierra, el planeta, la luna, el sol. Entonces, acabemos, dice la palabra, verso 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, 2000 años que Dios está hablando por medio del Hijo de Cristo. Y eso debe ser, hermano, una razón para que como cristianos, como siervos del Señor, como misioneros, prediquemos y enseñamos a la iglesia, hermano, que Cristo está hablando en el tiempo de hoy al hombre del siglo XX y del siglo XXI. Dice la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, acá nos va a llevar a dónde? Al libro de los orígenes, al Génesis. Al Génesis.
Hermanos, dice, sea la luz, y la luz fue. Sigue la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Padre Celestial, vemos al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y dónde está el Hijo? ¿Qué hacía el Hijo, hermanos? Preguntas, respuestas. Vamos a Génesis, rapidito, ¿ya? A ver, hermano, vamos a Génesis, rapidito. Génesis. ¿Estamos? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Acá ya hay un principio científico, lo que le decía hace unos minutos. Y le hablo de estos términos científicos porque, hermano, eso es apologética. Nosotros, sin mencionar un texto bíblico, podemos hablar de la creación, podemos hablar de estas leyes físicas. Y luego está la Biblia, que lo presenta todo y lo reafirma, porque Dios es el Dios creador, pero también Dios es el Dios salvador. ¿Sí? Pregunto, ¿y dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde está el Hijo? A ver, hermanos, ¿quién me lo dice? Hermanos, ¿están o no están? Creo que ya están ahí. ¿Sabes? ¿Estás tú con tu tacacho, con tu cecina? Qué rico, ¿no? Con tu aguajina. Nah, ¿Te gusta la aguajina o no? no, no. ¿No te gusta la aguajina? No te creo. Hace daño, pastor. ¿Cómo? Hace, hace daño al estómago cuando se toma, digo, la vagina. La aguajina, no te creo, ¿qué? ¿Verdad? Sí, hay algunos que no les cae, algunos que Es como al limeño. Limeño que sí. no le gusta el ceviche, no es limeño, pues. ¿Qué pasa? Ahora me vas a decir también que no te gusta la cecina. Sí, sí, pero Ah, eso sí come poquito. Ah, ya. A ver, hermanos, ¿qué dicen? ¿Y dónde está Cristo, pues, en la creación? Eh, según, o sea, según también lo que aprendí Un hace poquito fuerte, varón, que te escuchamos un poquito bajo. O le subes el volumen. aprendí hace un tiempo es que en el versículo número 1 se menciona en el hebreo, si no me equivoco, a Dios como Elohim, que habla de las tres personas de Dios, las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra, gracias, y dice la tierra estaba sobre una vacía, y luego el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Luego dice, y llamó Dios a la luz día y a tiniebla llamó noche. Vamos a San Juan, hermano, San Juan 1. Acá estamos haciendo una recopilación de todas las doctrinas. ¿Ya? ¿Lo tienes, San Juan 1? 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá está la respuesta. Entonces, acá textualmente no dice dónde está el Hijo. ¿Qué hacía Cristo en este momento en la creación? Porque dice Dios, hágase la luz, creó los cielos y la tierra, hágase la noche. Y el Espíritu se movía soberanamente, ¿no? Sobre toda la faz, dice.
de las aguas. Ahí estaba el Espíritu soberanamente moviéndose. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está tomando la palabra del Padre y haciendo la acción. Es decir, Dios decía, hágase la luz, y el Hijo Cristo hacía la luz. O sea, el Padre Celestial decía, sepárense las aguas de la tierra, y Cristo las separaba. Ahí está la Trinidad, lo que dijo el hermano Elohim, el Dios Trino. Y acá lo dice San Juan, sin él, dice la palabra, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Bíblicos, hermanos, o no somos bíblicos? ¿De acuerdo? Entonces, acá dice pues la palabra, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿En qué libro de la Biblia se mencionan las constelaciones y con nombre y apellido? Hermano, ¿quién me lo dice? A la una, a las dos, Job, ¿cómo? Job. En el libro de Job, En el correcto, libro de Job, en el libro de Job. Ahí aparecen los nombres de las constelaciones, por ejemplo. Y Job es el libro más antiguo, cronológicamente hablando, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y ahí está la ciencia que fue creada por Dios y fue dada aquí a la humanidad para que sea de bendición. Pero en el pecado el hombre hizo la bomba atómica en los 40, hoy la bomba nuclear, siglo XX. Pero en el sentido bueno, la ciencia, por ejemplo, hoy día hay escáneres, hay resonancia magnética, se puede ver literalmente todo lo que hay en una persona. Hace 50 años esto no era posible. Hace unas décadas llegaba al hospital una mujer gestante y llegaba el momento por la situación compleja de la salud y le decían a los familiares, ¿sabe qué, señores? O salvamos a la mamá o salvamos al feto, a la criatura. Pero uno de los dos solamente va a vivir. Porque no habían equipos, máquinas para salvar las dos vidas. Hoy la tecnología y la ciencia hace posible que se pueda salvar paralelamente tanto a la mujer gestante como al feto, a la criatura. Ahora, que no lo compren los gobiernos de turno es otra cosa, pero ya existen, hermano, ese tipo de equipos clínicos. Hoy en día ya existen. ¿Se da cuenta cómo la tecnología, la ciencia, hermano? Entonces, la misma creación habla y denota que Cristo fue creado, como dice la palabra en San Juan que hemos leído, creó todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido creado, formado, fue hecho. Tajante la palabra de Dios. Dice el verbo de Dios, el verbo. En la gramática, hermano, el verbo es clave, porque sin el verbo no hay oración. El niño, el niño come, el niño juega, el niño duerme, el niño estudia. ¿Qué hace el niño? No, no se sabe porque no menciona acá que el niño, pero el niño come poco. El niño está contento. El niño canta alabanzas a Dios. Ahí vemos la acción. Ese es el verbo. Es Cristo. Es el verbo. Sin él no hay nada. En la oración, sin verbo, no hay significado. Mire, qué importante, hermano. Acá está la preeminencia, pues, de Cristo, ¿no? ¿Sí? El cual siendo, dice, asimismo, perdón, el resplandece de su gloria, el cual siendo el resplandor de su gloria, perdón, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, la tierra sigue girando, hermano. Sigue habiendo agua. El agua va al estado líquido, al mar, al océano. Se condensa el vapor, se forman nubes y las nubes, estado gaseoso, producen nuevamente la lluvia. Y la lluvia que permite, hermano, que pueda haber agua. El ciclo del agua, un fenómeno científico
Hasta el día de hoy Dios lo permite. Pero llegará el momento, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ya estamos de escatología, que habrá hambruna, uno de los juicios de Dios. Y dice la gente que en vez de tener, arrepentirse, va a blasfemar contra Dios. Qué terrible, ¿no? Dice la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí hay una porción donde se combinan varios textos que están en varias epístolas paulinas, estos versículos del 5 básicamente hasta el final del capítulo. El versículo 14 nos dice algo sobre otra doctrina importantísima, hermanos. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué doctrina estamos hablando acá, hermano? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál? Estamos hablando de los ángeles, ¿sí o no? No son, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa es una de labor, básicamente la labor del ángel es ser un mensajero. Es una de sus funciones cuidar y proteger al rebaño del Señor, ¿sí o no? Cuidar a sus siervos, cuidar a sus hijos. ¿Por qué hay un accidente? ¿Y por qué no lo cuidó? ¿Qué pasó con Dios? ¿Se durmió el ángel? ¿Falleció el hermano? ¿Falleció el pastor? No, no, no. Es la voluntad soberana. Dios determina algo que va más allá de lo que se ha podido establecer, pero también se ve cómo la mano de Dios interviene ante un terrible accidente, cómo Dios cuida a sus hijos, hermanos, cómo Dios cuida a sus siervos. Pastor Chirca ya en el ermitaño, ¿no? Hace años, recuerdo, tuvo un terrible accidente, me parece, regresando de la selva o del norte, y muchos decían, ya no iba a volver a caminar. Por la edad y por todo, iba a quedar solamente postrado en una cama. Hermano, y miren hoy día el pastor cómo predica la palabra y camina y todo. Fue la mano de Dios, pero también los ángeles, que cumplen una labor de proteger. Dice, para servicio a favor, pero también otra labor de los ángeles es ministrar, es dar sabiduría, dar entendimiento. Acuérdense cuando Dios oye la oración de Daniel y demora 21 días. No porque Dios no haya querido, sino que hubo una guerra espiritual en el camino que tuvo que librar quien Gabriel, el ángel Gabriel. Y llega Gabriel, le da conocimiento, le da sabiduría y le da fuerzas, porque dice que ya no se desplomaba, no podía más. Y esa función cumplen los ángeles. Los ángeles cuidan al pueblo de Dios, pero también llevan mensajes especiales. Cuida a mi hijo, dale protección, pero también dale fuerza. Yo lo estoy enviando, Dios lo hace, ¿no? De los que serán, dice, heredero de la salvación, espíritus ministradores. Los ángeles tienen también esta labor de ministrar lo que Dios determina para su rebaño, para sus siervos y para sus hijos. ¿Sí? Eso de el ángel guardián no es tan irreal, hermano, porque su labor básicamente, y aún para incrédulos. Imagínense llegar a los 20, a los 40, a los 50 años y recién conocer a Cristo. Y durante ese tiempo, ¿quién nos libró de accidentes? ¿Quién nos libró de enfermedades? ¿Quién nos libró del hambre, del frío, del calor, del dolor, del abandono, de la orfandad? ¿No fue el Señor? Ahí tuvo que ver los ángeles, cuidándolo, guardándolo, ayudándolo para que en un bendito día escuchara el mensaje de salvación y rindiera su vida a Cristo, convirtiéndose así en un hijo de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12. ¿Qué les parece?
Entonces, acá, hermano, mire, ya hemos terminado prácticamente con el primer capítulo y tenemos el segundo capítulo y lo que viene después. Hermano, lean bastante Hebreos y lean también los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, eh, Número de Deuteronomio, van a ayudarnos, hermano, a clarificar, ayudarnos con lo que es el estudio de la palabra del Señor. ¿Hasta acá alguna pregunta, hermanos? Ninguna, ninguna, hermano. Ninguna, hermano Andrés. Disculpa, si puede repetir, hermano. Ninguna, de mi parte, ninguna. Está Ah, interesante. perdón, ok. Gracias, varón. Gracias. Pastor, Sí, ¿va a compartir también el material o cómo? el material lo vamos a compartir, hermano, en $20. Claro que lo vamos a compartir, pero espero que la hermana Patricia pues me haga llegar eh, la relación completa para crear el grupo. Yo en el grupo le he pedido de los dos, ¿no? Que yo con ustedes hebreos con el pregrado romanos, así que necesito pues subir material, en links y de hecho los links que vamos a tener en el canal de hebreos, miren, no les aseguro esta semana, les pido sus oraciones, el día de mañana tengo una charla sobre neurociencias a nivel de Latinoamérica para muchos colegios de la región. Y el día jueves estoy Dios mediante en Peralvillo, en el Colegio Diego Thompson de la Iglesia Bíblica Bautista de Peralvillo, de Chancay, sobre justamente temas sobre neurociencias, ¿no? Cómo el desarrollo emocional influye en el aprendizaje. Entonces, le pido sus oraciones, por favor. Recuérdenos que Dios nos dé luz, sabiduría, y por eso estoy un poquito ocupado. Pero la otra semana, Dios mediante, sábado, domingo, lunes, yo creo que voy a crear el canal y si no, escríbanme ustedes para que así ya les mande el link y puedan ver estos primeros videos que estamos haciendo sobre hebreos. Y también el material y los que tengamos para que lo vayan, según el avance del curso, lo vayan estudiando. ¿Ok? Estimado hermano Helio, pregunta, comentario. Sí, está bien, pastor. Sí, 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 estaba escuchando. Solo que debía estar en la iglesia, pero sí estaba escuchando, pastor, todo. Ok, varón. Bueno, hermanos, quedamos así. Un gusto poderlos tener y que Dios los bendiga, Dios los cuide. Y también, hermanos, por favor, Sael y también varón aquí, eh, estimado Emanuelio, orar por la esposa de nuestro hermano Habacuc. Ella se llama Melissa Espinosa. Ella está embarazada, está en gestación tercer mes y pues tiene dificultades con la placenta. Pues oremos al Señor para que en su gracia y en su soberanía pueda fortalecer su placenta y superar esta situación que está enfrentando su embarazo en estos momentos, ¿ya? Bien, hermanos, Dios los bendiga y con ustedes, pues, si Dios quiere, será hasta la próxima semana. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches, bendiciones. Gracias por Dios los la clase. bendiga, Dios los bendiga a Interesante todo. todos. Bendiciones, bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones.